¿Cómo están? Voy a hacer algunas especificaciones ahora para la consigna de tercer año, esta segunda consigna. Vamos a ver. Un ruidito que me acerco el celu para que se me pueda escuchar un poco más fuerte. Ahí estamos. Bien, bueno, una consigna que, como suele pasar, tiene varias partes. La primera dice seleccionar a un artista pictórico que interese particularmente, o sea que por algún motivo particular les interese. Y nada, no importa periodo, estilo, lo que sea. Medio, técnica, no tiene que ser un medio tradicional tampoco. Así que eso es muy abierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver cuestiones compositivas que exceden a esto. Bien, B. Analizar y anotar los aspectos compositivos identificados en la obra de dicho autor. Válganse de los elementos mencionados en el video 2 de composición, en la segunda parte del video de composición. Repasemos. Vamos a repasarlo con... yo ya elegí un par de ejemplos, ¿sí? Como diferentes, como para que lo hagamos, hago el ejercicio rápidamente sobre esto. Son dos ejemplos que ya vimos en aquel mismo video, ¿no? En este caso, Ariel Cortés, un pintor jujeño, contemporáneo, vivo. Y vamos y el otro, Courbet, ¿sí? Batalla de Ciervos de Courbet. Bien, entonces repasemos cuáles son los elementos de aquellos videos. Por un lado vimos que había una serie de elementos morfológicos, los que constituyen la parte sensible de la imagen, punto, línea, plano, color, forma, textura. Y sobre eso podemos hacer una lectura, es decir, ¿cómo está? A ver, el punto es algo predominante, es algo que aparece, y en esta imagen no, líneas sí, claramente hay unas líneas que se identifican, más que nada algunas líneas que surgen creando contornos y algunos planos, como por ejemplo en este caso, que aparenta ser una línea, ¿no? Está ahí entre plano y línea. Color, bueno, de color sí se puede decir mucho porque evidentemente es un elemento central en esta composición. Entonces ahí ya empezamos a ver una cuestión. Hay algunos elementos que son predominantes, que predominan más que otros dentro de una composición. Dentro de los formales, acá el color es uno muy importante, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir del color? Bueno, que hay un juego bastante notorio entre cálidos y fríos, eh, lo cual genera una sensación de avance, retroceso, de oposiciones, de como una lucha, ¿no? Entre estar adelante y estar atrás, planos que parecen fondos, por momentos dan la impresión de ser fondos y después cuando uno los observa más atentamente parecen estar adelante, ¿no? Como pienso en este plano, por ejemplo. Si uno mira una parte es un fondo, pero si uno mira otra parte está adelante, bueno, ese tipo de juegos, ¿eh? Bueno, forma, que forma bueno, es justamente lo que vamos a laburar con segundo año. Acá podemos ver que hay una serie de formas sencillas, simples, perdón, formas simples, que son formas geométricas que se aproximan a las formas básicas, ¿sí? Pero que tienen leves alteraciones, pero no son formas sumamente irregulares y que están alteradas de manera muy sutil, ¿no? Que tiende a algunos ángulos rectos, si bien hay presencia de algunas curvas, pero lo que pareciera ser un común denominador de estas formas son los ángulos rectos y la regularidad de esas formas, ¿sí? Bien. Textura, el otro elemento que aparecía finalmente, es otro de los elementos que me parece muy importante. Color, forma y textura claramente son los tres aspectos más predominantes en esta imagen. Parecen los argumentos de, formales de esta imagen, ¿no? Y hay una textura que es bastante regular, que no tiene, digamos, grandes alteraciones, pero que sí es una textura que acompaña el sentido de otras cosas, que ya vamos a ver qué otra cosa acompaña, ¿sí? Pero hay una textura, podemos decir que es una textura
no es exagerada, pero es una textura presente que se hace sentir una sensación de materia. En algunos pequeños lugares sobresale, pero nada más. Bueno, y también podríamos hablar de la cesía, pero no me parece relevante en este caso, ¿sí? Perdón, seguimos entonces. Otros elementos dinámicos. Temporalidad, que tiene que ver con la fórmula de la representación del espacio, con los ritmos y con las direcciones. Bien. En cuanto a la forma de representación del espacio, creo que si bien hay algunos indicadores espaciales, son mentirosos, digamos, que generan esta ambigüedad que les marcaba acá del estar adelante o el estar atrás, ¿no? Es más bien una tensión espacial lo que hay, pero la organización espacial, la organización de los elementos en el plano, tiende a ser una organización bidimensional, ¿sí? O sea, plana. Estos son como los dos indicadores, ¿no? Los indicadores, no me sale la palabra, bueno, de los cartográficos, ahí no me salió. ¿No? Hay como, bueno, ancho y alto y hasta ahí. No existe esa sensación de tercera profundidad, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos una pista respecto a la composición que nos dice que hay una organización, una composición donde los elementos juegan en estas dos dimensiones. Ritmos y direcciones entonces. Bueno, ritmos. ¿Encontramos ritmos? Sí, encontramos ritmos porque las formas son regulares y porque aparecen, sobre todo yo creo que aparecen en los colores y en los ángulos, ¿no? Como que hay un juego de los ángulos trazando recorridos, ¿no? Como que están. Pero mucho más importante que los ritmos, me parece, acuérdense que los ritmos son estas reiteraciones de elementos en un orden dentro del plano, ¿no? de elementos similares en un orden dentro del plano, lo que me da la sensación de que ese elemento se va repitiendo rítmicamente. Pero me parece mucho más importante que los ritmos las direcciones, ¿sí? Las direcciones, acuérdense que estos tres elementos, organización en el plano, ritmos y tensiones, ritmos y direcciones generaban ritmo y tensión, que son los que producen la inducción a las fuerzas visuales, a la sensación de que hay un juego de tensiones y de fuerzas, ¿sí? Bueno, esto, entonces, las direcciones, me parece que también las reconocemos como muchas veces como líneas fuerza, que son líneas que son visibles o tácitas, ¿no? Que no son visibles pero que están. Me parece un elemento central en esta composición. Y cuando él les decía, la textura está acompañando otro elemento, si bien es bastante regular, está acompañando otro elemento, está acompañando esas direcciones, esas tensiones. Fíjense cómo la textura, que está acentuada por la pincelada, o por, en realidad, no sé si es pincelada o espatulada, juega a acentuar estos recorridos, ¿no? ¿Lo ven? Creo que marcándolo así se ve claramente que hay un diseño que está por detrás de lo que vemos finalmente, que es un diseño geométrico que está estructurado en relación fundamentalmente al recorrido de estas líneas. Estas líneas después se contraponen con líneas ortogonales, es decir, rectas y horizontales, generando estas diferentes zonas, que fíjense cómo hay zonas que directamente están, miren, acá hay un círculo que no lo hice yo, que ya estaba, y hay zonas que directamente están rellenadas con un color como para acentuar ese mismo juego de tensiones que hay. Bien, vamos a hacer lo mismo entonces con esta obra tan diferente de Courbet. Punto, línea, plano. En este tipo de representación más naturalista suelen ser elementos que son constitutivos pero que no están acentuados, ¿sí? Que son utilizados para que se construya la ilusión de realidad, ¿no?
pero si les digo, bueno, ubiquen un punto, una línea, un plano, lo máximo que podemos llegar a encontrar es algunos planos porque tienen una luz plena o una sombra plena y algunas líneas porque marcan un contorno, pero en general no es no es ese el argumento. Color, ¿qué podemos decir del color? Bueno, el color podemos decir que es un color, prácticamente es una composición monocroma, pero que no es por escasez de recursos, sino porque hay una intención claramente de representar un tipo de cromatismo, de luminosidad, de sensación cromática de un ambiente. Porque en el naturalismo, que el naturalismo se desprende del realismo, que es digamos, la corriente en la cual se lo enmarca normalmente a Courbet, está esa intención de representar la naturaleza de manera cruda, no romantizada quizás, como si lo hacía el romanticismo, ni idealizada como si lo hace el clasicismo, el renacimiento. Entonces, tenemos esa cuestión con el color. La forma es un elemento central, porque la forma, tanto en los distintos movimientos que mencioné recién, desde el clasicismo, el renacimiento, barroco, naturalismo, realismo, hay una búsqueda de la representación fidedigna de la realidad, ¿no? ¿Y cómo se logra esa representación? Con la plasmación de formas que nosotros las podamos interpretar como aquellas a las que están haciendo alusión, como aquellas reales, ¿no? Entonces nosotros vemos las formas del ciervo. Por eso hay una confusión en la academia que todavía está a medio camino entre actualizarse y estar está entre el siglo XXI y el siglo XVIII, que, por ejemplo, nosotros estudiábamos la cátedra morfología y lo que estudiábamos era morfología del cuerpo humano. Pero eso no es morfología en general. Morfología es la lógica de las formas, ¿no? Pensar las formas. En todo caso tendría que haberse llamado morfología del cuerpo humano o dibujo anatómico, no sé. En este caso lo que tenemos es morfología, dibujo anatómico de la naturaleza, del bosque y de los ciervos, supónganse, ¿no? Y la textura es un elemento que en este caso está, bueno, difícil de ver por la calidad de la reproducción, también porque es un cuadro muy viejo que no se ha mantenido tan bien, y ya van a ver que tiene otra característica que atenta contra su manutención, ¿no? Pero tanto en la textura como en la cesía hay un elemento muy importante acá que es la técnica que se usaba clásicamente en ese periodo. Si bien Courbet es bastante vanguardista para su momento, que es el óleo. Y el óleo tiene unas texturas particulares, se notan unos impastos, si miran acá en esta zona del piso, el agua, se nota que hay unas sobrecargas y eso va generando unas texturas y unos brillos, unos reflejos de la luz que tienen que ver con la cesía. Pero evidentemente en este periodo, estamos hablando del siglo XIX, los argumentos formales, los elementos formales, perdón, no son los argumentos centrales, salvo quizás la forma porque representa la realidad. Vamos ahora sí a forma de la representación espacial, ritmos y direcciones. La representación espacial en este caso ya no es bidimensional, sino que hay una sensación de representación estereoscópica. Es decir, el espacio, nuestra mirada atraviesa ese espacio, genera una profundidad de campo donde hay cosas que están más adelante que otras, ¿sí? Y entonces ahí juegan otras reglas a la hora de componer, porque ya las coordenadas no son solamente esta y esta, sino que también está esta. De golpe, las reglas van a cambiar. Bien. Sigamos. Ritmos y direcciones, entonces tenemos ritmos, claramente es un elemento compositivo que también tiene que ver con la representación del bosque, ¿no? El bosque es un elemento muy rítmico, pues
sobre todo por la presencia de estos elementos, ¿no? Que se llaman troncos. ¿Por qué le decía estos elementos si eran claramente troncos? Pero bueno. Y también hay otras cositas, ¿no? Como estos brillos, elementos que están en el agua, en el piso, etc. Bien. Direcciones. Y acá sí hay un elemento muy importante, porque fíjense que está representando, se llama Celo en primavera, batalla de ciervos. Una batalla. Por lo tanto tiene que haber una tensión, la generación de una tensión, de un efecto dinámico, ¿no? Y está presente, y está en los ritmos que generan sobre todo estas formas, ¿sí? Que rompen por ahí con la verticalidad de lo demás, pero que también fíjense que hacia donde se da la mayor tensión, que es aquí, los árboles también hacen como le hacen un guiño, ¿no? Con algunas curvas, algunas diagonales, ¿sí? Fíjense cómo genera toda esta tensión acá para dar un relax tensional en estas partes, ¿sí? Y ni hablar acá, que son organizaciones horizontales. Bien. Vamos entonces con los otros elementos que no mencionamos. Elementos escalares, elementos de tamaño, escala, proporción, formato. En este caso es muy sencillo, no hay mucho para decir porque es un tamaño, sí les digo que estas obras de Ariel Cortés son de un tamaño importante, pero no muy grande, digamos 1,20 m por 80, 1,50 m por metro, digamos, son obras que permiten que se vea, que se luzcan esos elementos formales, la textura, el color, la cesía, pero que tampoco son monumentales. El formato es un formato cómodo y digamos coherente con la regularidad de las formas. La escala de los elementos, al ser una composición abstracta, la escala tiene que ver con la selección de las formas, o sea, podría ser este mismo argumento con las formas mucho más chicas, pero digamos que es una escala, podríamos decir que es grande porque son formas que ocupan bastante espacio del plano. No es algo muy relevante en esta composición, ¿sí? Son elementos que digamos están adecuados cómodamente a la composición y nada más. Vamos a ver, pero entonces cosas más complejas. El principio estructural, que es primero la morfología, después el ordenamiento plástico de acuerdo a la representación del espacio, que eso ya lo dijimos, y el ordenamiento de los elementos plásticos de acuerdo a la representación temporal. Vamos a ver. Entonces, primero, morfología. Ya hablamos de las características de la forma, y al describir esa forma ya estamos hablando de la estructura morfológica del cuadro, porque todo esto que dijimos de las formas regulares, con ángulos rectos, contrapuestas con algunas curvas, pero todo muy elemental, ¿sí? Eso ya describe la morfología de esta composición. La representación en el espacio que dijimos bidimensional ya está. Y por último tenemos el ordenamiento de los elementos en cuanto a la representación temporal, si es una obra dinámica o estática. Y en este caso tenemos una de esas, es una clásica, esas obras que son estáticas dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos estructuras sumamente estáticas porque son regulares, porque son estables, ¿sí? Porque de fondo hay una estructura sumamente estable. Miren que la gran base compositiva de esto, podemos decir que es esto, lo cual es una estructura sumamente estable, casi simétrica, ¿sí? Pero dentro de esa estructura se juegan tensiones, ya sea con las líneas fuerza, o sea, con las direcciones, o con los juegos del color, lo que genera zonas de mayor interés, puntos de destaque, que rompen esa estaticidad y dan un dinamismo, pero es un dinamismo estático, un dinamismo contenido.
Acuérdense de este dinamismo contenido porque va a ser importante para algo que vamos a mencionar después. Vamos a ver principios estructurales del espacio compositivo. Acuérdense, heterogeneidad del espacio plástico y adecuación al marco visual. Adecuación al marco visual ya es muy sencillo, ya lo dijimos, está muy cómodamente plantado en un rectángulo, porque el rectángulo resume la forma básica de toda la composición, ¿no? Eso creo que está claro. Y la heterogeneidad del espacio compositivo, como hay un equilibrio, una estabilidad tan grande de entrada, me parece que no hay tanto juego con eso, sino que también fluye de una forma más, digamos, natural. Miren, esta diagonal no la estaba marcando, re importante. Sí, a lo sumo lo que podemos observar es, ciertos balances, ¿no? Ciertas compensaciones, como por ejemplo esta masa que en cierta diagonal se viene hacia acá haciendo un gran peso y que es contrapuesta con esta masa que está acá y con este punto de destaque y este punto de destaque, ¿no? Como una especie de agarrarse, ¿sí? Y que además están conectados, ¿no? Están conectados, sobre todo con esta línea, ¿no? Entonces eso hace que estos elementos que se destacan, que se disparan, queden agarrados entre sí, dando una estabilidad, que no se venga todo para acá. Pero es una, como les digo, una composición muy estable. Está apoyada sobre, repito, una estructura sumamente estática de entrada, ¿sí? Como si fuese una piedra. Bien, vamos con esta ahora. Tamaño, escala, proporción. Bueno, la proporción es un elemento central en la representación naturalista, realista y clásica, ¿sí? La proporción de hecho ha sido el argumento de estudio morfológico central, ¿no? Las proporciones. La escala es una escala que en este caso tiene que ver con el encuadre de una profundidad de campo amplia, porque lo que está mostrando no es solo la batalla de los ciervos, sino el entorno de la batalla, un ambiente, ¿sí? Entonces hay una escala donde las cosas entre sí guardan una relación de naturalidad y de profundidad y de espacio. Y algo que es importante es, bueno, yo dije, sí, tamaño, no, bueno, ahí va, ahora sí. Y ahora algo que es importante es el tamaño, porque es central en esta obra entenderla que es así, ¿sí? Ese es el tamaño de esta obra. Así se ve esta obra. Imagínense qué diferente sería esta composición si midiese, no sé, una cuarta parte de lo que es, ¿sí? O menos, una octava parte. Seguiría siendo una obra de un tamaño considerable, pero el efecto sería completamente distinto. Uno se encuentra ante esto, que es un muro, es prácticamente una puerta hacia la naturaleza, ¿sí? Debe haber sido impresionante verla cuando los colores todavía eran brillantes y estaba más saludable. Bien, principio estructural, la morfología, ya hablamos de la morfología, ya hablamos de la representación del espacio, si es plano o estereoscópico. Claramente hay mucha utilización de indicadores del espacio estereoscópico, sobre todo y fundamentalmente el claroscuro, ¿sí? El claroscuro es el elemento por excelencia del lenguaje clásico para representar la profundidad de espacio, así como la perspectiva, pero como en este caso no hay referencias de líneas rectas ni de constantes, por ejemplo ese río no tiene una constancia en su recorrido que la podamos observar, ver cómo continúa ese cauce, toman más protagonismo sí otros indicadores, la disminución del detalle, el claroscuro, la ubicación de los elementos en el plano. Este ciervo que está acá ya nos está dando la pauta de que está más atrás que estos que están acá, o sea, está un poquito hacia arriba su ubicación. Su proporción hace que sea, y su escala hace que sea un poco más pequeño que estos, ¿sí? Bueno,
ese tipo de elementos que ustedes los conocen bien. Disminución del detalle. No hay disminución de la saturación o de la intensidad del color, porque es como si, aunque sí la hay levemente por acá, miren. Si observan acá se agrisa un poquito, pero muy leve, ¿sí? Porque el efecto bosque está dado como si... es como que la sensación que se quisiera dar es la de que hay un filtro de luz natural en el bosque, ¿sí? O sea que hay un filtro de Instagram real dentro del bosque. Heterogeneidad del espacio plástico y principio de adecuación al marco visual. Bueno, vimos una cosa, que es la tensión está generada en esta zona, ¿sí? Por lo tanto en la zona de mayor tensión está liberada y fíjense que está oscurecida, y en este caso la oscuridad tiene, les diría que menos peso que la luminosidad, porque la luminosidad da detalles, ¿sí? La luminosidad genera detalles y la oscuridad un poco nos ahorra mucho de eso. Hay algunos destaques acá con el agua, incluso dentro de esta zona que es más pesada juega más que en ningún otro lado la horizontalidad, pero está como atenuada. Fíjense que esta zona es la que menos información tiene. Entonces se juega. Otra cosa importante, miren cómo las cabezas de los ciervos, las cabezas de los ciervos están exactamente apoyadas sobre el eje horizontal de la composición, y sobre ese eje horizontal es donde suceden los espacios de luz, ¿sí? Se apoyan sobre eso, lo cual hace que todo tenga una sensación de estabilidad también. Entonces hay nuevamente, igual que en la otra, dinamismo dentro de una estructura estática. Se vuelve a dar esa misma sensación. Generalmente las composiciones de paisajes que no tengan grandes accidentes paisajísticos, es decir, montañas, riscos, etcétera, tienden a la estabilidad porque de alguna manera representan esa característica del espacio abierto, ¿no? De la naturaleza. Bueno, y creo que con lo que dije ya hablé de los indicadores espaciales y de los pesos visuales, y de las direcciones visuales. Los pesos ya hablamos de cómo están de alguna manera compensados. Fíjense cómo en los primeros planos los claroscuros son más acentuados en los elementos que se quieren destacar, lo que le da mayor peso y mayor presencia también. Eso genera también un avance de la figura. Pareciera que tiene más volumen, más dimensión, más materia, ¿no? Entonces eso le da un peso visual. Y como después hay una compensación entre amplias zonas de luz y amplias zonas de oscuridad. Bueno, sí, esto a grandes rasgos. Esta es la tarea que ustedes van a tener que hacer con lo que elijan, ¿no? Bueno, y finalmente hay una cuestión que yo la pongo acá, la menciono nomás, todavía no le entren, ¿sí? Vamos a leer un texto sobre esto más adelante, no les quiero cargar ahora, pero se las menciono, sí, rápidamente, que tiene que ver con otro aspecto que yo ya lo incorporé dentro de la composición en clases anteriores, que son los elementos discursivos o simbólicos. Y de acá estas categorías las tomo de un autor, que es el que vamos a leer, que quizás que algunos lo han visto en semiótica o en otra materia, que es la retórica de la imagen visual, de Roland Barthes. Y vamos a decir, hay tres niveles del discurso visual, que uno es el nivel denotado, los elementos que permiten un sentido redundante, que se identifica redundantemente, o sea, que se identifica por una cuestión de obviedad, podríamos decir, con aquello que está siendo representado, ¿no? Lo connotado, que son los significados que vienen acompañados, no tan evidentemente, sino por una convención cultural. Vamos a hacerlo primero con esta, que es más claro, se va a entender más claro. Lo connotado, entonces, significaciones que son parasitarias a lo denotado. Se desprenden del mismo significante, generando en paralelo niveles de nueva información sobre aquel. Entonces, por ejemplo, en lo denotado tenemos ciervo, tenemos pelea de ciervos, tenemos
bosque, o tenemos árbol, tenemos arroyo, ¿sí? Tenemos luz. Eso es lo denotado, ¿sí? Lo que funciona por, como les digo, redundancia, como por obviedad. Lo connotado son cuando esos significantes además acarrean otros significados, que en el arte, pueden ser significados que ya están establecidos parasitariamente, culturalmente, como por ejemplo, bueno, en la cultura el ciervo representa, no sé, inventemos cualquier cosa, representa la fertilidad. Bien, pero también pueden ser connotaciones que cobran en el contexto de la obra en sí misma, en el texto en sí propio, es decir, salirse de la convención cultural y cobrar. Es decir, bueno, por ejemplo, yo observo que invento, paréntesis, invento. Yo observo que en esta composición donde la luz, donde es todo pacífico, los ciervos representan la codicia porque están como locos luchando por etcétera, ¿sí? Entonces, es decir, en lo evidente, en lo denotado, en lo dado directamente a ser entendido, no está la locura, pero en lo connotado, en la estructura de significados que tiene todo esto, yo lo reconozco, ¿sí? Bien. Y hay un tercer nivel que es el más complejo y el más difícil de entender, que por ahora yo solo lo menciono y lo voy a describir muy burdamente, pero después lo vamos a ver más profundamente, que es la retórica, que es una dinámica generativa de sentido que oscila entre lo redundante y la multiplicación de información. ¿Qué significa esto? Es lo que les decía recién. El texto en sí mismo genera unas reglas donde las cosas cobran un valor particular. Entonces, podríamos decir que la retórica de esta imagen tiene que ver con el bosque en sí mismo, tiene que ver con la naturaleza, con el valor de la naturaleza, con lo grandioso de la naturaleza o con lo cruel o lo salvaje. Generalmente los términos de la retórica no son significados puntuales como decir ciervo, celo, lucha, sino cosas más generales que lo que le dan es un marco de sentido a todo. Es decir, bueno, tiene que ver con el poder de la naturaleza, ¿no? Pero tiene que ver, no es esto representa el poder de la naturaleza, porque ahí la matamos a la obra, ahí la hacemos pelota. Pero si decimos tiene que ver, hay algo, hay un sentido así muy general, muy, muy contaminante de todo que tiene que ver con el poder de la naturaleza, que tiene que ver con el ciclo de la naturaleza, con lo cruel de la naturaleza, con lo cruel contrapuesto a lo hermoso, con la luz, con la sombra, con la dinámica luz-sombra, ¿sí? Y esas cosas, ese sentido general, es el que le va a dar sentido a todo. Vamos a hacerla con esta ahora. En lo denotado, generalmente las composiciones abstractas no tienen un gran valor denotado cuando directamente no lo tienen. Ahí hay una discusión si las formas geométricas en sí mismas no son algo denotado, es decir, si el cuadrado no me está queriendo decir cuadrado, no nos importa. A nosotros no nos importa eso. En lo denotado podemos decir que hay poca información. En lo connotado, como lo denotado no está tan presente, es decir, acá no veo hombre, caballo, ¿sí? A lo sumo, si quieren, si le ponen mucho empeño, que es algo también común en las obras abstractas, que es decir, muchas veces no hay una abstracción absoluta donde se disuelve completamente la representación figurativa, sino hay indicios de representación figurativa. Si quieren, si tienen muchas ganas, pueden ver esto. ¿Con qué puede tener que ver? Con que sabemos que el tipo es jujeño. Pero en realidad, con lo que más tiene que ver, que veamos eso, es con la retórica. Porque si bien acá no hay elementos denotados, ni connotaciones evidentes que uno pueda hacer, las connotaciones sí surgen, no surgen de lo denotado, sino surgen de la retórica. La retórica, ese sentido que le termina dando sentido a todo, está
Ya lo mencioné hoy, está fuertemente apoyado con esa sensación pétrea. ¿Qué da la sensación pétrea? La textura, la estabilidad, no sé, digamos, la sutileza de las curvas y de las formas, los ritmos que parecen ritmos naturales, no parecen ritmos forzados, no parecen ritmos, digamos, industriales, ¿no? Sino parecieran como, se presentan como naturales, como si fuesen parte de algo respirado por la naturaleza, ¿no? Todos esos elementos en nuestra percepción, aunque sea de manera muy poco consciente, ya nos traen eh, esa, ese lejano sentido, que todavía no le podemos decir significado. Esto significa piedra, no. Nuevamente, la matamos. Pero sí, esto tiene un sentido pétreo. Bueno, a ese sentido le decimos una retórica. Acá hay unas reglas del texto que nos traen sentidos pétreos, estables. Hay una palabra que describe fuertemente esto, que es hierático o hieratismo, que significa lo estable, lo inmutable, y que es una palabra que, o casualidad, se utiliza mucho para hablar del arte precolombino. ¿Les suena? Bien, todas estas pruebas como para que vean que no es bolazo ni casual lo que voy diciendo. Bueno, y hay obras en las que directamente el elemento discursivo va a ser el fundamental, ¿no? Va a ser el argumento, digamos, y después todo lo demás va a acompañar como necesidad. Hay un problema por ahí con una concepción del arte contemporáneo en la cual se olvida, pareciera, que hay una dimensión sensible y que sin esa dimensión sensible visual no existe la obra, o no existe la obra visual. A lo sumo lo que existe es una obra literaria, una obra, eh, digamos, corporal, pero no visual, ¿sí? O sonora, si quieren, pero no visual. Entonces, para una obra visual, ¿de qué se vale? De los elementos formales visuales. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces los elementos formales visuales no son el argumento, sino que están ahí para que exista la obra, ¿no? Como en este caso de Greco, salvo un elemento que es esta mancha roja, que la podríamos destacar como un elemento formal visual, que tiene un valor especial, pero el argumento central no está en esto, sino está en el juego conceptual, ¿no? Entonces acá obviamente va a haber un juego entre las denotaciones, las connotaciones y sobre todo la retórica, que la retórica también tiene que ver con la tradición estética en la que está enmarcada. En este caso hablamos del arte conceptual. Ya sabemos que hay una retórica de lo conceptual que habla del arte en sí mismo y de la posibilidad de hacer arte. Bien, entonces eso es lo que ustedes van a hacer con la obra que elijan, ¿sí? Hasta acá creo que se entiende, lo estoy haciendo así muy detallado para que ustedes se sientan acompañados cuando estén haciendo esta consigna. Eso lo van a hacer ustedes, fíjense que a mí me llevó una media hora más o menos. Supónganse que ustedes se toman en vez de media hora, una hora y media y van a sacar mucha buena información. Bien, y después viene C, realizar una pequeña serie de fotos que de alguna manera sintetice o simbolice, represente tu cuarentena y que va a servir como, bueno, esto se entiende, no tengo mucho que explicar, ya me hicieron un par de preguntas además que las contesté. Supónganse que yo agarro y elijo una foto, esta foto que hice, ¿sí? El siguiente punto va a ser, con los elementos morfológicos que yo tomé de la obra seleccionada, voy a tomar esta foto como referencia y la voy a construir. Tengo mal ordenado, me estoy dando cuenta que ordené mal ¿cómo se llama? Las diapositivas. Vamos acá. Vamos primero al punto D. Construir un boceto para imagen pictórica basado en una foto seleccionada, pero lo más importante es que dicho boceto va a ser trabajado de acuerdo con los criterios compositivos identificados en el punto B.
Vuelvo, ahora sí. Seleccioné la foto y ahora voy a tomar esta foto para hacer un boceto, para hacer una idea plástica, artística, visual, estética, lo que quieran, pero la voy a hacer tomando las características compositivas que yo encontré en ese análisis que hice. Entonces supónganse que yo elijo la de Ariel Cortés y ya sé que ya sé más o menos cómo van a ser las formas, las texturas, los colores, ya sé cómo van a ser el juego de la dinámica, que voy a tener una estructura estable pero buscándole tensiones dentro de esa estabilidad. O sea que no va a tener un dinamismo profuso, acentuado, sino un dinamismo que va a latir por dentro de esa estructura estable, que va a ser una representación bidimensional, o sea que yo me voy a olvidar de estos efectos de tridimensionalidad, sino voy a llevar esto a un trabajo de planos, que la textura va a acompañar esos movimientos internos, que la estructura morfológica perdón, el principio estructural, o sea, la estructuración morfológica y la escala, el tamaño, eso va a hacer que me quede cómodo a la idea, no voy a tensionar mucho por ese lado. Que ese espacio visual lo voy a organizar de modo tal de que genere una estabilidad, un equilibrio, a pesar de esos juegos de tensiones, ¿sí? Y que, bueno, no voy a usar muchos indicadores espaciales, pero sí voy a jugar con los pesos y con las direcciones visuales. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Que, por ejemplo, en este caso, la foto se contradice un poco en sí misma con esa estructura, porque esta foto tiene, por el contrario, una estructura bastante dinámica, bien dinámica. Fíjense que está organizada más que nada en diagonales aparte con juegos de claroscuro, o sea, de oposición luz-sombra. Casi no hay líneas verticales ni horizontales, acá hay, pero apenitas y nada más. Entonces, esto ya de por sí es una estructura que se pelea de alguna manera con la lógica de la otra. Bueno, el juego y lo interesante va a ser acá, bueno, cómo voy a yo estructurar esta imagen en aquello. ¿Qué vale hacer? Vale alterar esta imagen, ¿sí? Yo no tengo que mantener el arbolito y mantener la baldosa y mantener el yuyito, no. Yo tengo elementos que acá los voy a ir adaptando, los voy a ir transformando libremente hasta llegar a una composición. Los voy a ir transformando libremente hasta llegar a una composición. La foto es un punto de partida, ¿sí? Puedo repetir elementos, puedo quitar elementos, puedo multiplicar, puedo reducir, puedo ampliar, puedo alterar, puedo inventar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, bueno. Y finalmente, una vez que esté ese boceto, vamos a la versión definitiva. Los bocetos los pueden ir subiendo al board nuevo que hice y que ya les pasé por Facebook todos los links necesarios para ese laburo. ¿Estamos? Bueno, creo que se entiende bastante. Me avisan cualquier cosa. Bueno, ¿cómo andan? Che, acá les voy entonces a pasar algunas consideraciones y descripción de lo que va a ser la consigna 2 para segundo año, en la cual vamos a ver cuestiones de tanto de morfología o de forma como de paleta o de color. Forma y color son los dos pilares conceptuales de este primer cuatrimestre, porque serían dos pilares del lenguaje pictórico, básicamente. Así que considero que está bueno arrancar reconociendo estos elementos, reconociendo y conociendo estos elementos. Bien, vamos con la consigna entonces. La consigna dice, bueno, primero les indica leer un material, que está marcado ahí en la publicación de la consigna en Facebook, y después tienen que elegir una foto que genere alguna atención particular por algún motivo, que puede ser personal, pero sí les recomiendo
que sea una elección de alguna imagen original, que tenga cierta originalidad, cierta búsqueda de originalidad, de algo genuino en la búsqueda de esa imagen, y que no se queden ni en lo convencional ni en lo cómodo de elegir una imagen solamente agradable para ustedes por aquello que representa, ¿sí? Que la imagen tenga alguna particularidad visual los va a ayudar mucho en la consigna, eso se los garantizo, si no se les va a hacer cuesta arriba. Y esto lo digo por haber hecho esta consigna varias veces ya y ver cómo se repite ese patrón. Bueno, entonces ese es el primer paso. Vamos a ver, entonces cuando hablamos de morfología, que va a ser toda la primera fase de este laburo, es importante ahondar sobre la noción de forma. Es curioso que yo estuve buscando en la bibliografía, que bueno, obviamente yo no seré el más erudito, pero sí traté de indagar en distintas bibliografías y es complicado encontrar una definición satisfactoria de forma. Va de lo muy abstracto y filosófico a lo muy básico y rústico, como, bueno, aquella definición según la cual la forma tiene que ver con, básicamente con los contornos de una figura, ¿sí? O sea, la forma sería casi un sinónimo de figura, ¿sí? Que después lo vamos a ver que con la Gestalt y con las teorías de la percepción no es exactamente lo mismo, sino hay formas que pueden ser figuras y formas que pueden ser fondos, ¿sí? Eso tiene que ver con formas que tienen una jerarquía superior a otras a la hora de ser percibidas. Pero sí podemos relacionar entonces más claramente la idea de forma con la idea de silueta. Ahora sí, ¿sí? La idea de forma con silueta, es decir, una silueta que tiene unos contornos, esos contornos describen una forma y que tiene algunas características. Pero yendo un poquito más profundo sobre el concepto, podemos encontrar que hay algunas acepciones que nos hablan de que la forma en realidad tiene distintas, es un concepto complejo porque tiene distintas acepciones, ¿no? Y distintos valores. Mínguez y Villafañe, por ejemplo, nos hablan de que existe la estructura o forma estructural, que en realidad sería aquella forma inmutable de las cosas, que no se condice exactamente con lo que percibimos visualmente, con la silueta, ¿sí? Es decir, por ejemplo, una figura humana tiene una estructura, una forma, pero a medida que se va moviendo y que nuestro punto de vista sobre eso se va moviendo, va cambiando la silueta, ¿no? Entonces podemos hablar de forma estructural como aquello inmutable, el cuerpo, y relativamente inmutable, porque el cuerpo también cambia, obviamente, y la forma como la silueta, que tiene que ver con el impacto perceptivo de determinado momento, ¿sí? Que eso va a ser mutable, claramente, va a ir cambiando a medida que en cada momento. Con ese principio de la mutabilidad de la figura se genera el cine o la animación, en la cual una figura va cambiando su forma, fotograma a fotograma, y esa secuencia de fotogramas nos genera la ilusión de movimiento, por ejemplo, ¿no? Bueno, Rudolf Arnhem nos habla de, por ejemplo, también dos acepciones. Dice: al hablar de forma nos referimos a dos propiedades muy diferentes de los objetos. Uno, los límites reales que hace el artista, las líneas, las masas, los volúmenes, ¿sí? Y dos, el esqueleto estructural creado en la percepción por esas formas materiales, pero que rara vez coincide con ellas. Ese esqueleto estructural creado en nuestra mente ahora sí tiene que ver con otro elemento, que es la segunda acepción que le da Mínguez Villafañe, que es la forma arquetípica, la representación arquetípica, es decir, una idea de las cosas que operan en nuestra mente, y que la silueta, por ejemplo, en el caso de las representaciones icónicas, tiene que indicarnos ciertos rasgos de esa estructura arquetípica para que la reconozcamos. Por ejemplo, muy claramente en los dibujos animados, o en ¿cómo se llaman? Las historietas, o
o en el dibujo de cualquier tipo de tira cómica, ¿sí? Es decir, toca algunos elementos, la representación toca solo algunos elementos de esa estructura y de esa forma arquetípica para que nosotros reconozcamos en esa forma arquetípica aquello que está representando. Es decir, nosotros lo vemos a Bugs Bunny y reconocemos que es un conejo. Si lo comparamos con la forma real y natural del conejo, nos vamos a dar cuenta que no tiene mucho que ver, ¿sí? Bueno, entonces esas son las acepciones de forma. Cuando hablamos de cuando hablamos de formas plásticas, nos referimos más bien a esta primera acepción de la cual habla Arnheim, que son los límites reales que hace el artista a las líneas, masas y volúmenes. Líneas, masas y volúmenes, también podemos hablar de contornos, características de la silueta. A toda la lógica de esto, a toda la forma de organizar mire, fíjense la forma, voy a cambiar. A toda la manera de organizar las formas de las cosas, de los espacios, de las siluetas, de los volúmenes, lo vamos a denominar morfología, o sea, la lógica de las formas dentro de aquello que estamos ya sea representando o construyendo, inventando, ¿sí? Entonces, vean bien, entonces esta idea de forma, y cuando hablamos de morfología hablamos de cómo construimos estas formas en el texto visual o, para usar una metáfora que me gusta, en el universo que creamos al crear una imagen, ¿sí? Ese universo va a tener una lógica de la forma propia. Suele pasar que cada artista, que cada autor ya tiene características morfológicas que va repitiendo en sus composiciones. Entonces las estructuras morfológicas de Picasso nos hacen reconocer a Picasso, las estructuras morfológicas de Dalí nos hacen reconocer a Dalí, las estructuras morfológicas de la Warner Brothers nos hacen reconocer a la Warner Brothers. Bien. Acuérdense entonces que tenían que elegir una foto. Supónganse que yo elijo esta foto. ¿Y qué tenían que hacer con la foto? Recordemos. Tenían que... todavía no lo dije, perdón. Ahora, en base a la observación de esa foto y tomándola como disparador, se van a realizar 3 bocetos diferentes intentando generar en cada uno de ellos distintos tratamientos de la forma, es decir, distintas morfologías. Los bocetos pueden respetar los elementos y disposición espacial de la foto, pero también pueden generar modificaciones, agregar o quitar elementos. O sea, primero tengo la foto, que la foto en sí tiene una característica morfológica general que es una representación realista del mundo, ¿sí? O sea, es una ilusión de realidad. Entonces, las formas que vemos son naturales, digamos, o aparentan ser naturales. Sin embargo, va a haber predominio de ciertas formas también en esto. Por ejemplo, yo en esta foto la elegí particularmente porque hay un claro predominio de formas verticales y rectangulares. Fíjense que es una constante, es algo que aparece, ángulos rectos, líneas verticales, ¿sí? Fíjense que hasta esta curva está construida por verticales, por líneas rectas, perdón, no por verticales. Y que está, bueno, levemente roto por una diagonal, pero si tuviese que marcar todas las verticales que hay en esta imagen, son un montón. Si tuviese que marcar todos los rectángulos que aparecen en esta imagen, son un montón. Entonces, eso ya nos habla de una característica. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tomo esto como disparador y lo que puedo hacer es, como dice la consigna, lo puedo modificar, agregar, quitar elementos, copiar, recortar, sacar, aumentar cosas, achicar cosas, ponerle cosas que no están en la foto, agregárselas. Libertad total con eso. Pero, digo, bueno, si la morfología que yo veo acá en esta foto es de los rectángulos, voy a inventarle otra morfología. Entonces voy a tratar de representar esto, por ejemplo, con formas más curvas. Entonces voy a jugar y voy a usar, no sé, este tipo de líneas, por ejemplo. Voy a usar diagonales, voy a alterar, por ejemplo, tomo esa ventana, exagero cosas que acá no son tan predominantes, entonces
También, obviamente, me puedo valer de elementos de la luminosidad y de la oscuridad, ¿no? Eso no es solo la forma, van a estar usando otros elementos. Del color todavía no les hablo, pero ya les voy a hablar. Va a formar parte de la composición. Entonces digo, bueno, eso una. Otra, bueno, invento otra forma, otra lógica de la forma. Y bueno, que sea más irregular todo así. Lo voy a hacer todo con una línea más constante, curva. Otra, bueno, que la forma, en vez de trabajar con líneas, voy a trabajar con manchas. Entonces voy a hacer mancha y agarro, en vez de agarrar, bueno, acá no puedo, pero en vez de agarrar un lápiz, agarro un pincel con mancha y directamente voy haciendo planos. Entonces planos, que los planos se choquen unos con otros. Bueno, lo que se les ocurra. Les aseguro que es difícil porque lo que estoy haciendo es los estoy poniendo contra sus propios límites de la morfología, porque se van a encontrar, mira, yo siempre laburé la forma de esta manera. Entonces el juego va a hacer que en los bocetos se animen a hacer lo que les salga. Les va a salir horrible seguramente a alguno. Es lo más probable que alguno sea espantoso, pero uno de los tres van a decir, mira, acá hay algo interesante, ¿sí? Y con ese nos vamos a quedar. Pero en principio, la primera parte del ejercicio es generar 3 bocetos morfológicos. 3 bocetos con distintas morfologías. Bien, esa es la segunda fase de la consigna. Tercer fase, y acá algunos ejemplos. Tomo como disparador una forma natural, que es la del caballo. Vamos a tomar el equino y vamos a ver, para que entiendan esto de las distintas morfologías, cómo ahora van a reconocer fácilmente, cosa que quizás antes no se daban cuenta, que solamente veían que era un dibujo diferente, pero ahora entiendan, primero que hay un arquetipo de caballo, un modelo de caballo que funciona en nuestra mente, estimulado por haber visto caballos, seguramente, y fotos de caballo y demás. Pero también hay modelos que se van instalando como tradiciones estéticas, ¿no? Y después hay estéticas, movimientos estéticos, tendencias estéticas, estilos que van alterando también las morfologías. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Este es un caballo de Joaquín Sorolla. Bien, bastante naturalista, se ciñe bastante a la morfología, digamos, que podría ser de la representación clásica de un caballo. Bien, esta creo que la conocen bastante. Estoy seguro que conocen esta pintura. Fíjense que si bien es una pintura naturalista, una representación naturalista, ya hay en la forma algunos elementos que nos hablan de una estructura morfológica particular. Fíjense que la proporción no es exacta del caballo, es bastante alterada. Fíjense que el tamaño de la cabeza del caballo no es mucho más grande que la cabeza de un niño. Entonces ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque la morfología de este caballo está de alguna manera adaptada a la morfología del niño, ¿sí? Está redondeada, como regordeta, ¿sí? Tiene fuerza, tiene energía, pero esas redondeces le quitan esa violencia, ¿no? Entonces la hacen tolerable para la figura de un niño encima y que el niño cobre preponderancia. Ahí está, no me acuerdo de quién es. Después les paso los autores porque tengo las reproducciones, se las subo. Bueno, miren acá, qué diferente el tratamiento de la forma, ¿no? Como está organizada en relación a formas largas, líneas que como parsimoniosas, ¿no? Como que un mismo trazo que hace un recorrido con curvas muy sutiles. Y esos trazos son los que van componiendo toda la morfología y toda la mecánica también de ese caballo. Fíjense, no pareciera que la misma línea con la que hace el pelo es la línea con la que dibuja los músculos, ¿no? Muy interesante. Bueno, Gauguin, fíjense cómo Gauguin estaba en un proceso de una búsqueda de una imagen más cruda, más primitiva, decía él. Ya va a una morfología más básica, ¿no? Una estructura más básica, o sea, se apoya más sobre la forma estructural y esa idea de forma estructural y no tanto naturalista, ¿no? Entonces acentúa algunos rasgos, pero es una forma bastante sencilla, ¿sí?
prácticamente si le cambiamos la cabeza puede ser una vaca esto, por ejemplo, ¿no? O esto mismo, ¿no? Pero bueno, acá hay una preponderancia de otros elementos también como el color y la expresividad de ese color, la textura. Bien, hablamos de caricaturas. Molina Campos que hace caricaturas de los caballos que son fantásticas, ¿no? Miren como esa morfología que es muy... tiene un estudio morfológico muy fuerte del caballo, pero intencionadamente en su morfología hay exageraciones, entonces hay zonas que se acentúan, que se exageran, ¿sí? Sobre todo cabeza, los ojos, ¿no? Con fines expresivos y retóricos. Fíjense proporcionalmente lo que es ese cuello y lo que es, no sé, esas ancas, ¿no? No tienen nada que ver, pero ahí hay una intención morfológica. Es intencionado, no es que Molina Campo dibujaba mal, hay una intención morfológica. Bueno, Rivera. Esta representación es hermoso, me parece muy hermoso este caballo, porque también está dentro del contexto de un mural, ¿no? Y fíjense cómo tiene esa morfología tan simple, pero que si miran los murales, por ejemplo, los murales mayas, van a encontrar que ahí ya hay una línea, dicen que los mayas son los barrocos de América Latina, porque tienen una línea curva, una línea muy expresiva, que acentúa cosas. Ahí ya hay una línea que la podemos encontrar porque de hecho los muralistas mexicanos van hacia esos orígenes y los investigan y les interesa mucho y de ahí sacan mucho material. Y acá está presente. Lo van a ver mucho más si miran muralismo mexicano en la representación de los jaguares y de los animales arquetípicos. En este caso, curiosamente, representan el animal del hispano, el animal del enemigo del azteca y del indígena, ¿no? Curioso, interesante. Bueno, Carpani, ¿no? Que Carpani es un muralista argentino que en su morfología hay una búsqueda poética, retórica de la fuerza, siempre está hablando del trabajador, del pueblo, del obrero, entonces en este caso es un caballo, medio caballo porque es un centauro, pero él dibuja también caballos, donde hay una morfología, donde se acentúan, se exageran en esa morfología las formas, justamente esas curvas y esas formas orgánicas de los músculos, que los músculos representan ni más ni menos que la fuerza, ¿sí? Bueno, este es Franz Marc. Fíjense cómo acá la forma ya directamente es una estructura básica y que toma algunos elementos arquetípicos como para que lo reconozcamos, ¿sí? Pero la morfología se apoya en formas geométricas simples, básicas, que se intersectan unas a otras, se atraviesan y van generando planos. O sea, acá hay una búsqueda también de mucho interés formal, plástico, digamos, en el cual la presencia del caballo es un motivo, ¿sí? Y ese motivo, que es el caballo, se ciñe a la lógica de estas formas que está buscando el autor, que son formas plásticas, formas geométricas bastante simples, ¿sí? Donde hay juegos de rectas y de curvas. Este es otro ejemplo del mismo autor. Bien, y llegamos a mi pintor argentino favorito de todos los tiempos, que es Carlos Castañino, donde fíjense que hay un reconocimiento también de la forma muy naturalista, pero donde se exageran rasgos expresivos, ¿no? Y se alteran. Miren, esta pierna parece más una persona que está con las piernas cruzadas. Acá se borran las formas se abren. Eso es algo también que no mencioné, la forma puede ser cerrada, abierta y puede tener rasgos ambiguos, ¿no? Castañino juega mucho con esas zonas ambiguas donde la forma se deja afectar por el entorno más que cerrarse en sí misma, entonces termina como semi cerrada, pero fíjense que hay rasgos naturales mezclados con formas más bien puras que tienen que ver con los planos de la pincelada también, ¿sí? Las pinceladas cargadas, con mucha textura, con mucho peso.
pero al mismo tiempo un gran dibujante castañino, entonces con esas pinceladas y con esas cargas de materia va dibujando la morfología de ese cuerpo. Fantástico, miren Castañino, lástima que hay pocas reproducciones porque es alucinante, ¿no? Bueno, tema aparte, cómo juega con los contrastes de color, ¿no? Otra de Castañino, miren acá, con nada, ¿eh? Impresionante, con nada. Con nada. Bueno, pero lo que sí vemos es que 1, 2, 3, 4, 5, 6 caballos que tenemos en esta figura, todos están dentro de la misma lógica morfológica, que es una síntesis, una gran síntesis. O sea, yo lo que hago es una silueta, y en esa silueta, bueno, si soy un genio como Castañino, ya represento escorzos, avances, retrocesos, profundidades, músculos. Fíjense esta pincelada como dibuja toda la musculatura y el movimiento de la pierna del caballo. Bueno, no les pido que sean Castañino, no por ahora. Bueno, y acá tenemos una morfología todavía más exagerada que es con fines expresivos, ¿no? En el caso de Picasso, es una caricatura, ¿sí? Una exageración. Miren esos dientes, ¿sí? Esa lengua. Es una exageración que tiene una intencionalidad, ¿sí? Y que también es coherente con la morfología con la que elaboraba Picasso. Este es Franz Marc, recién les dije mal. Bueno, Franz Marc también, lo mismo. Formas simples, geométricas, con una intención más bien plástica, ¿sí? Bueno, entonces, con un mismo motivo que es el caballo, fíjense todas las distintas lógicas de formas que puede hacer. Entonces cuando digan, 3 bocetos distintos, una locura, no, miren, acá hay 12 imágenes distintas, ¿sí? Y que pueden ser 200.000 si quieren. Pero esto se los dejo acá como ejemplo para que también si quieren se puedan ir inspirando con distintas alternativas. Bueno, ahora sí vamos a la tercera parte de la consigna, la cual es, tomamos esos esbozos y les van a plantear diferentes selecciones e interacciones cromáticas, es decir, paletas. Selecciones cromáticas, cuando hablamos de selecciones cromáticas decimos qué colores, qué grupo de colores construye una imagen, ¿sí? Qué características tiene esa selección de los colores. Y vamos a atender especialmente, si se animan, a la noción de polaridad de la teoría del color de Goethe, ¿sí? Miren, ya les indiqué ahí, miren desde el video, en el video desde el minuto 40 y vean a qué se refiere esto de polaridad. A ver si eso los inspira a buscar paletas. Bueno, y entonces lo que hice acá es tomé 4 de los ejemplos que mostré recién para ver cómo podemos pensar esas paletas. En el caso de Sorolla tenemos una paleta que representa unos colores propios de un paisaje, donde unas cosas se mimetizan con otras, el caballo se mimetiza con el mar, el humano se mimetiza con la arena, y tenemos toda una gama de colores que va entre ese color arenoso, y también, a esos colores fríos, azules y verdes del mar, ¿sí? Hay como una continuidad que es muy armónica, muy agradable, no son colores muy saturados, fíjense que son todos colores muy lejos de la saturación plena, ¿sí? Es decir, son colores controlados, son colores que tienen mucha interacción, mucha mezcla entre sí, por eso se acercan, ¿no? En este caso tenemos directamente una paleta limitada, prácticamente monocromática, donde son todos colores tierra y donde vemos que el juego está construido más que nada en sí algunas presencias de saturación más intensa, como acá, que tiene que ver con zonas quizás de brillo o quizás de destaque del caballo, pero más que nada lo que se busca es una construcción luz-sombra, ¿sí? Entonces fíjense que acá fui tomando los colores y es casi una escala de valores. Y ahora sí vamos a otras más complejas y más interesantes si quieren, que es la de Castañino por un lado, donde tenemos una amplitud cromática impresionante, donde tenemos algunos colores más saturados y algunos colores bien
quebrados, ¿no? Colores más complejos, con mucha presencia del gris, con mucha presencia de los terrosos también cruzándose con los colores más saturados. Pero lo que sí tenemos claramente es una contraposición entre colores cálidos y colores fríos. Deliciosa, deliciosa composición de Castañino. Me babeo con Castañino. Bien, y finalmente con la de Marc, que también vamos a encontrar la contraposición fríos cálidos, pero con una construcción de colores mucho más saturados, más intensos, ¿no? Donde la cromaticidad es más violenta. La búsqueda es directamente menos sutil, más chocante, donde las complementariedades y las oposiciones son más violentas, más descarnado, lo cual tiene también que ver con la poética de su momento y del estilo, del movimiento en el cual estaba inserto, que es el expresionismo alemán. Bien, esto es lo de... Se me desfasó la diapositiva, esto era lo de buscar esa paleta con la lógica de Goethe, que este es el círculo cromático que hizo Goethe. Esto es importante. Dentro del círculo cromático de Goethe aparece el magenta, ¿sí? Pero no es necesario que tengan magenta. Si no tienen magenta, lo que vamos a buscar es un púrpura, un rojo, un violeta rojizo. Vamos a jugar un poco con eso, a ver qué conseguimos, ¿sí? Pero fíjense que también con lo que ya vimos de color, saben que pueden jugar con las paletas buscando, bueno, obviamente los distintos tintes, donde acá tenemos mucha variedad de tintes, poca variedad de tintes, distintas saturaciones, donde tenemos altas saturaciones, bajas saturaciones, y obviamente el juego de valores, ¿sí? Luces y sombras. Bien, y una vez concluidos los bocetos, los van subiendo al board, que ya les pasé el link, y vamos a la versión final. Bueno, espero que les sirva, que les haya sido clarificante esto, y seguimos trabajando próximamente. Abrazo.